Hola, soy Araceli Castelló, profesora de la asignatura Estrategia Creativa y Conceptualización de tercer curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. En este vídeo vamos a repasar los principales contenidos y la dinámica del tema 3. Como sabéis, los contenidos de la asignatura se estudian a partir de la metodología Flipped Classrooms mediante debates en clase dinamizados por los alumnos a partir del análisis de una serie de lecturas obligatorias. La participación en estos debates tiene un peso del 20% sobre la nota final de la asignatura y el control parcial que se hace después de cada tema, justo antes de empezar el siguiente, tiene un peso del 30% sobre la nota final. La pregunta que se incluirá en cada uno de estos exámenes parciales de cada tema será extraída será alguna de las 3 preguntas, 3 o 6 en función de si al tema se le dedica una sesión o 2, como decía, será una de esas preguntas a partir de las cuales se trabaja en clase en las sesiones teóricas en el debate. Como veis aquí, estas son las lecturas obligatorias, tenéis la referencia corta, pero la referencia completa la podéis encontrar al final de esta presentación en la bibliografía. Estas son las obligatorias y también os aconsejamos que complementéis el análisis de este tema con una serie de lecturas recomendadas que son las que aparecen en esta diapositiva. Bien, en el tema 3 lo que estudiamos es el salto del eje de comunicación al concepto creativo, por ello nos centramos en describir la estrategia creativa y ver qué elementos integra adicionales a los que ya estudiamos en el brief creativo. En concreto nos centramos en el concepto creativo y en una manera de conceptualizar muy exitosa hoy en día entre las agencias, que son los insights y que vamos a estudiar y a describir en profundidad. Con la información recabada en el brief creativo, el equipo de planificación estratégica de la agencia de publicidad se pone a trabajar en el desarrollo de la estrategia creativa, que debe contener de la manera más clara y precisa posible la significación que se ha decidido atribuir al producto, al servicio, la marca o la empresa de que se trate. La estrategia creativa será el documento compartido que ayudará al equipo de la cuenta del anunciante en la agencia a trabajar de manera coordinada. En él se concretan las instrucciones creativas para que tanto redactores como directores de arte puedan elaborar sus propuestas. Como vemos en esta diapositiva, y también recordando de alguna manera lo que estudiábamos en el tema 2, venimos de unos objetivos de marketing, unos objetivos publicitarios, de comunicación, publicitarios, y aquí sucede lo mismo. A partir de la estrategia de marketing tenemos la estrategia de comunicación, de la que se deriva el briefing publicitario, y de ahí se extrae la estrategia publicitaria, de la cual se derivan dos trabajos, digamos, el brief creativo y el brief de medios, para desarrollar respectivamente la estrategia creativa y la estrategia de medios. En cuanto al concepto creativo, integra el beneficio, es decir, el eje de comunicación, con una emoción. Ha de ser capaz de comunicar el beneficio principal prometido por la marca de manera que sea entendido por el consumidor con un mensaje que le resulte atractivo, sencillo y evocador. Como ejemplo de esta concreción del eje de comunicación en un concepto creativo, tenemos en esta diapositiva la campaña del refresco limonada de Minute Maid, creada por Del Campo a Sacchi en el año 2013, y en la cual, a partir del eje basado en una característica del producto, una ventaja diferencial, que sería que este refresco no tiene añadidos, no tiene aditivos, no tiene añadidos adicionales, se extrae de ahí el concepto de la simplicidad en positivo y las ejecuciones creativas como palo o caja. Estos spots en los que unos niños se alegraban y estaban muy efusivos al recibir como regalo un palo, un simple palo o una piedra o una caja, ¿vale? Pero de ahí se extrae ese mensaje de la simplicidad, de que el producto no tiene aditivos. Algunas agencias han desarrollado su propio modelo o filosofía para trabajar en la búsqueda del concepto creativo. Es el caso de la agencia Ogilvy y su propuesta Big Ideal, que podría sintetizarse en la frase: la marca X cree que el mundo sería mejor si. Lo que hace en esta propuesta Ogilvy es fusionar, por un lado, lo que llama tensiones culturales o tendencias que están ahí, que están en la realidad de nuestro target, en su contexto, en su cultura, con las habilidades o la personalidad de la marca, es decir, ese eje de comunicación, y de esa intersección aparecería el Big Ideal.
Pasamos ya a los insights, tras describir ese salto del eje comunicación al concepto creativo dentro del proceso de ideación publicitaria, y podemos definir los insights como verdades o experiencias subjetivas, reveladoras del consumidor y relevantes para él mismo, basadas en motivaciones profundas que permiten reforzar el vínculo con los consumidores y conectar con ellos como personas. Los insights en la mayoría de las ocasiones se basan en situaciones que provocan una reacción de cotidianeidad y de familiaridad en el usuario, en el target. Algo así como, la reacción sería algo así como: eso me ha pasado a mí, eso es verdad, esto yo lo he vivido, ¿no? Como ejemplo tenemos en esta diapositiva la pieza Camera Shy, creada por Ogilvy Mather London para DAF en el año 2013, en el que se muestra la reacción de una serie de mujeres cuando se les pone delante una cámara, la reacción de taparnos, de quitarnos, de que no estoy bien, no salgo bien, ¿no? Como vemos, este insight, en el que muchas mujeres se pueden identificar y en general muchas personas, se basa en ese eje de comunicación de DAF, de la belleza real, de potenciar nuestra autoestima y de estar a gusto con nosotras mismas. Esta campaña fue premiada en 2013 en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Los insights además se caracterizan por ser útiles, auténticos, valiosos y relevantes para el consumidor, de tal manera que generen esa sensación de déjà vu en el usuario. Otro ejemplo tenemos aquí, que es la campaña de Cuenta Conmigo de McDonald's, en el que es un insight basado en un beneficio emocional de la marca, que destaca pues uno de los insights desde luego más poderosos, ¿no? Cómo van creciendo los hijos y los padres están a su lado en cada una de sus etapas vitales. Hay que recordar que solo empatizando con el público, el planner, o en su ausencia, el equipo creativo, el planner, o como decía, si no está el planner, el equipo creativo, responsables en la agencia de dar con estos insights, serán capaces de identificar insights valiosos que puedan estar al servicio de los objetivos de la creación publicitaria. Una vez la estrategia creativa tiene el visto bueno del anunciante, se inicia el proceso de desarrollo creativo, con la elaboración de las piezas publicitarias a cargo de los directores de arte y los copywriters, para plasmar en ellas el concepto de una forma brillante y contundente. Por tanto, para cerrar este capítulo de Insights, no existen fórmulas mágicas ni 10 pasos para dar con ellos, sino que, es decir, no se crean ni se fabrican, se encuentran en la calle, están en la realidad, en la vida cotidiana de nuestro público objetivo, y se encuentran gracias a la investigación. Este es un ejemplo creado por la agencia Getting Better en 2017 para el anunciante Oh My Cat, que bien sienta un buen corte, que presenta situaciones en las que probablemente pues también el target, en este caso también femenino, se identifique, ¿no? Situaciones embarazosas en las que se te pregunta cuándo vas a tener tú un hijo, cuándo te toca, ¿no? En función de pues esas etapas vitales que se van marcando, ¿no? Ese proceso que en teoría tenemos que seguir, ¿no? Y que muchas veces pues dan lugar a estas situaciones. Si hay alguna marca que recibe una mención de honor en todas las publicaciones relacionadas con el concepto de Insights, esta es desde luego IKEA, como excelente ejemplo de planning al servicio de las características diferenciales del producto, de selección estratégica de Insights, como decía, en comunicación persuasiva, y de mensajes que conectan con la audiencia transmitiendo una filosofía y por tanto yendo más allá del factor precio. En el tema estudiaremos y a través del debate analizaremos muchos ejemplos de campañas publicitarias de esta marca, que básicamente se sitúa en la perspectiva de las familias que no quieren ser esclavas de su casa y que saben disfrutar de ella, entendiendo su hogar como algo más que un lugar físico, es decir, un lugar para inspirarse y para estar a gusto. Y por último tenemos aquí las preguntas en torno a las cuales girarán el debate. Como a este tema le dedicaremos 2 sesiones, tendremos 6 preguntas. La primera es: ¿cuál es la diferencia entre eje de comunicación y concepto creativo? Ejemplifica esa diferencia con alguna campaña publicitaria real. La segunda pregunta: ¿qué añade la estrategia creativa con respecto a la información incluida en el brief creativo? ¿Cómo se puede definir el insight? Argumenta cuáles son sus principales características. ¿Cuál es la mejor manera de dar con ellos, con estos insights? ¿Dónde puede encontrarlos el planner?
La penúltima pregunta se basa en identificar dos posibles insights para un target determinado y vincularlos con algún producto o alguna marca. Y por último, analizar el siguiente spot en base a estas cuestiones. Tenéis aquí las cuestiones y el spot es de Bussmann en Francia, Maison, Monfils, de IKEA, como decía, en el año 2016. Y por último aquí tenemos la bibliografía, tanto las lecturas obligatorias como las lecturas recomendadas. Esto es todo, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias.